Justo frente a la costa de Kherson, se encuentra una pequeña franja de arena llamada la Espiga de Tendra, aunque algunos lo llaman la Isla Tendarovsky. No es especialmente impresionante a primera vista. La espiga mide solo 498 millas cuadradas y tiene solo 404 millas de largo y 112 millas de ancho. Pero es uno de los lugares más notables en la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Rusia ha ocupado la Espiga de Tendra durante gran parte de la guerra, lo que le ha permitido mantener su presencia en el Mar Negro, y Kherson en el proceso. ¿Ucrania ha recuperado ahora lo que le pertenece? Esta pequeña isla del Mar Negro fue liberada en una audaz incursión que la quitó del control de Rusia. Ucrania acaba de enviar un mensaje: esta es nuestra tierra y haremos lo que sea necesario para recuperarla. El 29 de julio, el Kiev Independent informó sobre la incursión de Ucrania en el Tendra Spit, donde las fuerzas especiales destruyeron equipos y personal clave de armamento durante una dramática operación de combate. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, o Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, ya ha confirmado que la operación tuvo lugar y fue exitosa. Publicando en Telegram después de la incursión, Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dijo: en la noche del 28 de julio, las tropas de reconocimiento desembarcaron en el Tendra Spit y eliminaron la posición de las fuerzas ocupantes, junto con el personal. La operación fue un completo éxito. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania afirma que la incursión involucró a soldados del Departamento de Operaciones Activas, que colaboraron con el Ministerio de Defensa de Ucrania para ejecutar la misión de combate inesperada. Tras los combates, la bandera ucraniana ondeaba sobre la isla, según Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, y lo mejor de todo, Ucrania logró llevar a cabo esta increíble liberación del espolón de Tendra sin perder a ninguno de sus soldados. También está muy claro que Ucrania quiere restregar esta reciente victoria en la cara del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cómo lo sabemos? Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, generalmente reservado sobre sus operaciones, ha anunciado con orgullo la liberación del espolón de Tendra. También ha publicado un video que destaca la planificación e implementación de la redada, mostrando precisamente cómo se llevó a cabo al menos partes de la operación. Las imágenes compartidas por el Kiev Independent comienzan mostrando a un par de soldados ucranianos equipados con trajes de ghillie. Declaran a la cámara antes de mostrar imágenes impactantes de la redada. La música intensa retumba en el fondo, mientras vemos un pequeño bote ucraniano acelerando en las aguas del Mar Negro. Lo que parece ser misiles o drones se disparan a Tendruspit, antes de que la grabación corte brevemente a personal en lo que parece ser un puesto de comando, supervisando la operación. El video también muestra que Ucrania utilizaba drones de reconocimiento. Un dron graba imágenes de explosiones en instalaciones rusas de la pequeña isla. Mostrando las armas que Ucrania estaba usando, lograba impactos directos. El barco luego llega a la costa y los operativos de Ucrania avanzan por la playa hacia el centro de la isla. Vemos más explosiones. Los soldados de Ucrania marchan a través del agua y por toda la isla, y eso es todo. No observamos a los soldados eliminando al personal ruso en la isla, ni cómo destruyeron el equipo ruso además del fuego de misiles o drones previamente visto. Pero lo que sí vemos es una toma final de un soldado ucraniano de pie junto a la bandera de su país en el Tendra Spit. Estamos en nuestra tierra ucraniana, los ucranianos están regresando y recuperando lo que les pertenece, declara el operativo. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania acaba de lograr algo espectacular, y lo hizo justo bajo la nariz de Putin. Sin embargo, cabe destacar que Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no logró esto por sí solo. Una razón clave por la que pudo llevar a cabo el golpe, en primer lugar, fue gracias a los socios y donantes involucrados en el proyecto Barcos para Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, creado por la Fundación Caritativa Diana Podlianichuk. Barcos para Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania fue responsable de proporcionar varias embarcaciones nuevas a Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, una de las cuales parece haber sido utilizada en la redada. Según el Kiev Independent, esos barcos permiten a las fuerzas especiales ucranianas operar donde no se les espera. El significado exacto no se especifica, pero es probable que los barcos estén diseñados para pasar desapercibidos por los radares de Rusia y otras defensas costeras, permitiendo incursiones a pie como la que Ucrania acaba de realizar en el Tendra Spit. Esta no es la primera vez que Boats for Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ha causado un impacto. En marzo, los medios United 24 informaron que Boats for Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania trabajó junto a la banda ucraniana Antitila para recaudar fondos y comprar un barco T-12 que Ucrania usaría para inteligencia militar. Junto con la banda, la organización logró recaudar $248,000 para equipar a las fuerzas especiales de Ucrania con un barco de 393 pies que tiene un casco reforzado y un sistema de navegación avanzado. Ese barco puede alcanzar velocidades de hasta 62 millas por hora en un rango de 310 millas.
También puede llevar hasta 16 personas, lo que lo convierte en una adición invaluable al arsenal de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania y un barco que hace posibles las operaciones especiales. Operaciones como la recuperación del espigón de Tendra. No podemos asegurar que Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania usó el mismo barco que recibió en abril para su audaz incursión el 29 de julio, pero es posible. El barco, visto en breves destellos en el video que compartió Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, se parece mucho al buque mostrado en las fotos de United 24. Si es el mismo barco, Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ya ha generado un retorno impresionante sobre los 248,000 recaudados para comprarlo. El dinero se gastó bien, independientemente del origen del barco. También hay información sobre lo que Ucrania destruyó durante su incursión. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no ha publicado estadísticas de bajas. Solo señaló que ninguno de sus operativos fue asesinado o herido durante el ataque en el Tendra Speed. El asalto permitió a Ucrania destruir el complejo de guerra electrónica ruso Sond y una estación de radar ROSA, según el Kiev Independent. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania también destruyó la posición de las fuerzas ocupantes, junto con las tropas que ocupaban esa posición. Aunque no tenemos números concretos, no hay mucha información sobre estos sistemas específicos de radar y guerra electrónica. Podemos explicar por qué era crucial para Ucrania eliminar los radares. Su función es bien conocida. Las marinas utilizan radares militares para vigilar el mar, permitiéndoles observar cielos y olas en busca de amenazas. Al parecer, eso es precisamente lo que hacía la instalación ROSA. Le dio a las fuerzas rusas en Tendra Speed los ojos y oídos que necesitaban para rastrear amenazas entrantes, ya sea a la isla o potencialmente a otros lugares en el Mar Negro. El radar de Kherson, ocupado por Rusia, también habría ayudado a sus soldados a contraatacar cualquier buque o amenaza aérea ucraniana entrante. Es evidente que el sistema ROSA falló en su labor el 28 de julio. Ahora quizás comprendamos el rol de los drones o misiles vistos brevemente en el video de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Esos proyectiles pudieron destruir a Rosa desde el aire, permitiendo que los operativos de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania que navegaban hacia Tendra Speed desembarcaran. Al parecer, Sond era un complejo de guerra electrónica, como los que Rusia ha utilizado repetidamente en la Marina del Mar Negro. Lookout resalta que el enfoque de guerra electrónica de Rusia en el mar ha evolucionado según Ucrania, ha desarrollado nuevas formas de atacar buques rusos. Rusia puede interferir o falsificar señales de guía utilizando sistemas guerra electrónica. La técnica previa generalmente basta para desviar un dron o misil entrante. La falsificación permite a Rusia ocultar las señales de sus barcos o armas, evitando que Ucrania sepa sus ubicaciones. En resumen, la guerra electrónica tiene un propósito protector similar al radar. Mientras que el radar rastrea amenazas entrantes, la guerra electrónica puede evitar que alcancen su objetivo. Ahora, el Tendra Speed está sin ambos. El audaz ataque de Ucrania enfurecerá a Putin. Estacionó sus fuerzas y el equipo que Ucrania diezmó en el Tendra Speed, una pequeña isla, porque lo considera un recurso estratégico vital. Su posición en el Mar Negro ha permitido a Rusia detectar y neutralizar amenazas aéreas y vehículos no tripulados de Ucrania. Además, el Tendra Speed estaba lo suficientemente cerca de Kherson para apoyar las operaciones rusas en el Oblast asediado. Putin debería haber previsto lo ocurrido el 28 de julio, considerando los dos intentos previos de Ucrania de asaltar el Tendra Speed. El primer asalto fue en febrero de 2024, un día memorable para las fuerzas especiales ucranianas. El Kiev Post informó sobre el asalto, señalando que el 73 Centro Naval de Operaciones Especiales Marítimas de Ucrania intentó desembarcar a algunos de sus comandos en la playa de Tendra Speed. Según el Kiev Post, esos comandos fracasaron y fueron abatidos a tiros durante el intento de desembarco. Ucrania perdió a 20 de sus tropas de operaciones especiales más entrenadas y 3 embarcaciones de desembarco en ese desastroso ataque. Las fuerzas rusas se hundieron bajo el fuego de armas ucranianas al intentar desembarcar. Es un hecho innegable. El primer asalto en el Tendra Speed fue un gran fracaso para Ucrania y una victoria que Putin disfrutó. El único aspecto positivo del incidente fue que el asalto brindó una lección a Ucrania. En febrero de 2024, aprendió exactamente qué no hacer durante incursiones en el Tendra Speed. Enviar barcos sin apoyo no era viable, ya que los radares rusos los detectarían. El siguiente ataque ucraniano en agosto de 2024 resultó mucho más exitoso. El 6 de agosto, las Fuerzas Especiales Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania participaron en una operación que fue muy similar a la exitosa redada del 28 de julio. UNN informa que Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania logró desembarcar exploradores en el Tendra Speed. Los exploradores destruyeron equipo clave ruso, eliminaron tropas y fortificaciones en la isla. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania emitió un comunicado luego de la redada, expresando que el 6 de agosto de 2024
las Fuerzas Especiales de la Unidad de Operaciones Activas de Artan, del Centro Marítimo de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, realizaron una operación en el norte del Mar Negro. Por la noche, un grupo de fuerzas especiales aterrizó en el Tendra Speed y destruyó los vehículos blindados del enemigo. En particular, MTLB, el complejo de guerra electrónica del enemigo, y también destruyó las fortificaciones rusas. Reuters brindó más detalles en un reporte del 7 de agosto. Según informes, Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania utilizó 12 embarcaciones rápidas para la operación. 8 transportaron tropas a la isla y 4 llevaban armas. Reuters informó que Ucrania y Rusia disputaron el resultado de un ataque. Ucrania afirmó no tener bajas, mientras que Rusia dijo haber destruido 3 embarcaciones ucranianas y sus tripulaciones. No importa quién dice la verdad. Lo que importa es que Ucrania demostró en la segunda oportunidad que podía lanzar una incursión exitosa en el Tendra Speed. Solo faltaba la reconquista de la isla, ya que los operativos de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania se retiraron sin izar la bandera ucraniana tras cumplir exitosamente su misión. La incursión del 28 de julio resolvió el problema. Ucrania no solo eliminó aún más equipo vital ruso, sino que también recuperó la isla de Rusia. Putin ignoró la advertencia sobre la incursión del 24 de agosto y ahora ha pagado un precio extremadamente alto por ello. El espolón de Tendra es importante en la guerra de Ucrania por varias razones. Como ya mencionamos, el espolón funcionó como los ojos y oídos de Rusia en una sección del Mar Negro. Según Euromaidan Press, en su informe sobre la incursión ucraniana en el espolón de Tendra, los radares y equipos de guerra electrónica en la isla permitieron a Rusia vigilar gran parte del Mar Negro. Esa visibilidad fue crucial por las razones mencionadas en el video. Ha permitido a Rusia rastrear las naves y proyectiles ucranianos. Ahora, esa visibilidad se ha ido, junto con la capacidad de Rusia de mantener sus ojos y oídos en una parte del Mar Negro, casi inevitablemente destinada a ser el sitio de futuros ataques ucranianos. La pérdida de los radares y equipos de guerra electrónica de una isla no será un gran problema para Putin. Sin embargo, como indica Euromaidan Press, el reciente ataque en el Tendra Speed es solo uno de los muchos ataques ucranianos destinados a destruir la capacidad de Rusia de rastrear a su enemigo en el Mar Negro. Según el medio, las fuerzas ucranianas han atacado sistemáticamente posiciones rusas en islas aisladas y costas, aprovechando su ventaja en operaciones con pequeñas embarcaciones. Esto demuestra que Tendra Speed no fue un incidente aislado, sino parte de una estrategia y un patrón sistemático de ataques contra las posiciones más aisladas y difíciles de reforzar o proteger que Rusia tiene en el Mar Negro. Desde los territorios ucranianos que ocupa actualmente, Putin esperaba que Ucrania ignorara esos objetivos aparentemente menores, pero no lo hizo. Y ahora, el líder de Rusia se enfrenta cada vez más a la difícil elección entre comprometer más de sus fuerzas y recursos para retomar lugares como Tendra Speed o permitir que Ucrania mantenga la isla. Ninguna es una buena opción. Al retomar estas ubicaciones aisladas, Putin está retirando recursos de su ejército en el continente. Ese ejército está actualmente involucrado en una ofensiva de verano que ya se ha detenido en Sumy y está fallando en tomar una cantidad de territorios cercana a la que Putin esperaba tomar en el Donbass. Perder fuerzas de cualquier área para retomar el espigón de Tendra debilita más la ofensiva de verano. Incluso si Putin decide enviar tropas y equipo desde las partes cercanas de Kherson ocupadas por Rusia, eso significa que está debilitando sus fuerzas continentales a un nivel inaceptable. La otra opción de permitir que Ucrania conserve la isla recién recuperada de Rusia es igual de mala para Putin. Quiere tomar territorio en Ucrania, no perderlo. La pérdida de la lengua de Tendra será un gran impulso moral para Ucrania y una vitrina para las fuerzas rusas, que no están tan protegidos como creen, incluso en territorio que han controlado por años. Ucrania le ha presentado a Putin un conjunto de opciones en las que pierde sin importar qué elija, lo cual es una gran victoria para Ucrania y una gran preocupación para Putin. Recuperar cualquier isla, sin importar su tamaño, es otra señal de que su enemigo está ganando más control sobre el Mar Negro lentamente, pero con seguridad. Cuando Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022, estaba convencido de que su temida flota del Mar Negro le daría control total sobre esta vital vía fluvial. Eso no debería estar pasando. Tuvo razón por un tiempo, pero Ucrania eventualmente comenzó a contraatacar, a pesar de no tener una armada lo suficientemente fuerte para derrotar a la flota del Mar Negro. Según Financial Times, Ucrania ha realizado múltiples ataques con drones y misiles en los últimos años, destruyendo cerca de un tercio de la flota del Mar Negro. Los ataques han permitido a Ucrania exportar millones de toneladas de carga desde su principal puerto del Mar Negro, Odessa. Según Financial Times, para mayo de 2024, el comercio ha vuelto a los niveles anteriores a la guerra, lo que implica que Putin no ha logrado cortar una línea económica vital para Ucrania.
Rusia es estratégicamente más débil en el Mar Negro en comparación con el inicio de la guerra. Putin ahora teme tanto los ataques con drones y misiles de Ucrania contra sus barcos que los ha retirado de sus puertos en Crimea para alejarlos del alcance de Ucrania. Esto favorece a los barcos, pero no a los intentos de Rusia de controlar el Mar Negro. El fracaso de Putin para escalar tras los ataques de Ucrania a la flota del Mar Negro también se burla de sus múltiples amenazas contra Occidente. En julio de 2024, el Consejo Atlántico afirmó que la pérdida de la Spita de Tendra aumenta la humillación de Putin. Es otra indicación de que Ucrania tiene ahora la mayoría de las ventajas en el Mar Negro. La recuperación de la Spita de Tendra podría abrir posibilidades interesantes en el futuro. Liga indica que la Spita de Tendra, aunque pertenece a Kherson ocupado, se encuentra a solo 74 kilómetros de Crimea. Rusia ha mantenido esa península desde 2014, un territorio que Ucrania desea recuperar. Tomar la Spita de Tendra puede acercar a Ucrania un paso más a la recuperación de Crimea, ya que refuerza su creciente control sobre el Mar Negro. No afirmamos que Ucrania lanzará una incursión en Crimea desde la Spita de Tendra, pero ahora tiene más posibilidades. La idea de lograr lo que muchos creían imposible en los primeros meses de la guerra se vuelve cada vez más viable. Para más detalles, ve nuestro video sobre las posibles vías de Ucrania para recuperar Crimea. El espolón de Tendra ahora puede ser parte de ese camino. Finalmente, considerar Kherson. Battle Blast fue uno de los primeros objetivos de Putin en su guerra contra Ucrania. Rusia capturó Kherson al comienzo de la guerra, pero Ucrania la liberó en noviembre de 2022. Kherson ha sido zona de guerra desde entonces, mientras Ucrania y Rusia luchan por el control. Gran parte del Oblast sigue bajo control de Putin. De hecho, Rusia todavía posee la mayoría de Kherson. Según The Guardian, para febrero de 2023 Rusia ocupaba el 73% del Oblast, una baja desde el 93% que tenía en junio de 2022. Para febrero de 2024 solo quedaban alrededor de 1.000 de los 30.000 residentes de la ciudad de Kherson, informa CNN, y el número puede haber disminuido, ya que Kherson es una zona de guerra muy activa. Esto significa una mala noticia para Putin, ya que Ucrania ahora posee una isla cercana a regiones del Oblast ocupado por Rusia. Considera la posibilidad de que Ucrania utilice Tendra Spit como punto de partida para una operación contra Kherson, lo que podría permitirle crear un movimiento de pinza. Esto implica que las fuerzas rusas de ocupación están siendo atacadas desde dos frentes. Si eso falla, Ucrania podría utilizar la isla para los mismos fines que Rusia: radar y guerra electrónica. Es probable que veamos más drones y misiles rusos siendo interceptados en Kherson, ahora que Ucrania ha recuperado el espolón de Tendra, lo cual podría crear oportunidades para que las fuerzas ucranianas en el terreno exploten. Solo el futuro revelará los planes de Ucrania ahora que ha recuperado el espolón de Tendra. Por ahora, se sentirá satisfecho con el hecho de que ha infligido otra humillante derrota a las fuerzas de Putin. Ucrania toma una isla que fortalece su posición en el Mar Negro y Kherson. Y las cosas no van mucho mejor para las fuerzas rusas en otras partes de Ucrania. El asalto en el espolón de Tendra fue el resultado de un esfuerzo brillantemente coordinado por el Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. En otras regiones de Ucrania, los soldados están empleando tácticas romanas antiguas para eliminar a las tropas rusas, logrando una proporción de bajas de 66-1. Mira nuestro video y suscríbete al programa militar para ver más sobre las hazañas de Ucrania en el Mar Negro. Gracias por mirar.